Hola, ¿qué tal a todos los que me estén escuchando? Soy Antonio Cañas, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad de San Pablo, y hoy vamos a hablar un poquito de gramática, pero aplicada a la docencia en secundaria y además, aparte de la docencia, a esa aplicación a las inteligencias artificiales que tanto la lingüística tiene que ver. El título de la ponencia, como pueden ver, es DAFO de la enseñanza de las categorías léxicas y funcionales desde el generativismo en secundaria, hacia una enseñanza de la lingüística científica. Voy a comentar ciertos aspectos a modo de presentación, en 15 minutos da tan poco para hablar de esto, actualidad de la sintaxis en las aulas, evolución de la lingüística, la gramática generativa, objetivos de la enseñanza gramática en las escuelas, aplicación de metodologías activas y finalmente, a modo de conclusión, el DAFO, esto que tanto en pedagogía actual se intenta hacer no solo con asignaturas, sino con otros muchos conceptos educativos, pues vamos a aplicarlo. A ver qué tal sale, a ver qué tal suena en esta aplicación de la gramática generativa, en las aulas en particular de las categorías gramaticales y las categorías funcionales. Un concepto tan tradicional, ¿verdad? Y que en los últimos 30 años se ha renovado. La actualidad de la sintaxis en las aulas, bueno, actualidad entre comillas, también la historia, pero es un problema que sigue estando actualmente y que los alumnos se siguen evaluando en selectividad de la misma manera que se hacía hace 20, 30, 40, 50 años a nivel sintáctico, y esto es evidente que tiene que cambiar. Al igual que cambia el componente científico de la lingüística, tiene que cambiar la base de aprendizaje lingüístico, en este caso gramatical, en este caso sintáctico. Aquí pueden ver un análisis tradicional de la sintaxis, evitando todo tipo de terminologías, en este caso nos da igual. Y bueno, pues el mayor problema de esto es que hay una pérdida de interés de los alumnos en gramática por lo general. Al final, para ellos, esto es un método absolutamente prescriptivo y que no tiene ningún tipo de aplicación a la vida actual. Este es el mayor problema que yo en mis años de profesor en enseñanza secundaria, que han sido tres, he visto, ¿no? He preguntado, cuando he intentado aplicar algún tipo de innovación y sobre todo algún tipo de aplicación a la vida que les rodea a los alumnos, sea a nivel social, pero también sea a nivel técnico, los alumnos de pronto han sentido un despertar en su interés por la sintaxis y por otros componentes gramaticales también, pero bueno, en este caso por la sintaxis. Bien, este que tienen aquí es el esquema de Noam Chomsky 1995 del programa minimista sobre la facultad del lenguaje. Partimos del léxico, hay un sistema extractor que es la numeración, la sintaxis, que es el componente computacional donde se estructuran y jerarquizan los elementos, los componentes, sean rasgos, palabras, etcétera. Y luego esa doble articulación del lenguaje, tanto a nivel lógico como a nivel fonético, paralelo e independiente entre sí, antes bueno, pues del mundo extralingüístico. Como emisores nosotros tenemos esta dirección y como receptores tenemos la dirección absolutamente contraria, pero al final el sistema lingüístico es este que tenemos aquí, por supuesto, según la gramática generativa y según el último paradigma renovado de la gramática generativa en 1995. Este pequeño esquema, lo más económico y lo más sencillo posible, recuerden la navaja de Ockham de Platón, no deja de tener una aplicación absolutamente directa en las ciencias naturales y en las ciencias lógicas aplicadas a la inteligencia artificial. Hablamos de programación, hablamos de robótica, hablamos en general de computación y producción artificial del lenguaje. Pero vamos otra vez a las aulas. ¿Qué se estudiaba tradicionalmente en las aulas de la generación anterior? Se estudiaba semántica léxica, se estudiaba sintaxis funcional, que actualmente se sigue estudiando, se estudiaba comentario de texto, de hecho de manera muchísimo más intensa y profunda de lo que se estudia hoy en día, y por supuesto que se estudiaba ortografía. Pero es que la actualidad de la lingüística ha cambiado y ahora en boga están otras disciplinas lingüísticas que otorgan un conocimiento al hablante y al profesional muchísimo más completo para entender la sociedad que hoy en día está sucediendo a nuestro alrededor. La pragmática, que es esa semántica, ¿verdad? Ese significado de las estructuras, de los objetos, bueno, del mundo que nos rodea, a partir de un contexto no solo social,
no solo comunitario, también individual y también psicológico. La lingüística forense, la lingüística computacional y, por supuesto, la sintaxis formal. Con esto no significa que los alumnos tengan que hacer la teoría X barra, ni que tengan que analizar de manera arbórea. La sintaxis formal es muchísimo más, es una perspectiva que nace al cabo de preguntarse las cosas desde el punto de vista científico, que más allá de un propio sistema de análisis como puede ser, pues eso, un sistema binario, un diagrama arbóreo y demás. La gramática generativa, justo esto que estaba mencionando en la diapositiva anterior, la gramática generativa que nace con la tesis doctoral de Noam Chomsky en el 55, con la publicación de estructuras sintácticas en 1957, busca una perspectiva lógico-matemática, biológica, psicológica de la lingüística, del estudio de la lingüística. Es, por lo tanto, un enfoque científico del estudio de la lingüística, ya saben, dentro de las ciencias naturales. Intenta hallar respuestas biológicas a la evolución del lenguaje y tiene esa percepción lógico-matemática de la computación humana. Recuerden la diapositiva anterior del esquema de minimista de la sintaxis. La sintaxis es la computación humana. Por supuesto que para probar todo esto se necesitan datos, hay que buscar datos, hay que entender los datos para poder hallar respuestas en las teorías sintácticas tan complejas que tienen los gramáticos generativistas. Por lo tanto, la elaboración de hipótesis para entender la facultad del lenguaje de nuestra especie es necesaria a partir de datos y no deja de ser un juego de la perspectiva científica que puede tener un alumno adolescente curioso sobre un utensilio que tanto maneja él en su día a día, que es la lengua, claro. Entonces, demos otro salto. Vamos a dejar un momento la educación y vamos a volver a la lingüística computacional, a la programación, que es el tema principal de este congreso. Al final, la gramática generativa, si se aplica a esa programación, a la programación generativa que está tan de moda en estos últimos años, nos va a permitir tener un entendimiento de la computación humana para la creación del procesamiento lingüístico artificial, que al final es la búsqueda. Es muy complicado poder aplicar el lenguaje natural a un lenguaje artificial si verdaderamente no conocemos ni los orígenes ni los mecanismos de nuestro propio lenguaje. Por supuesto que hoy en día hay robots desantropomórficos, evidentemente, pero los primeros robots, ¿qué base tenían? Tenían una base humana. Las articulaciones de los robots se parecían muchísimo a esos tendones y, bueno, pues, y esa unión de huesos que tenían los huesos y los tendones humanos. Pues al final con el lenguaje sucede lo mismo. Tenemos que entender el lenguaje natural humano, el de nuestra especie, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista biológico, incluso desde el punto de vista histórico-social, para luego poder aplicarlo en una programación, en un lenguaje artificial. Por lo tanto, ¿qué tenemos que intentar implementar con las nuevas leyes? Todo lo que nos deje, claro, dentro de la enseñanza de la ESO. ¿Cuál es el objetivo científico motivacional? Aquí lo tienen. Conceptos con aplicación a la realidad, por favor, que la asignatura, una de las asignaturas más troncales que tienen todos los alumnos en su itinerario, pues desde pequeños hasta que tienen 18 años, incluso en la universidad, que es lengua española, incluso más que matemáticas o que inglés, que no esté descontextualizada con su mundo, con su realidad. Hay que tener objetos de estudio aplicados a su realidad. Tiene que haber una posibilidad de análisis y creación de los alumnos para que ellos mismos interactúen con esos fenómenos y sientan que los entienden, que los aplican, que los analizan y que son capaces de crearlos. Así los adquirirán de manera muchísimo más correcta y de manera menos sufrida de lo que ocurre actualmente con las asignaturas de humanidades en general. Acercamiento a otras materias donde el lenguaje sigue siendo axial. El lenguaje sigue siendo axial en todas las materias, pero a lo mejor hay unas que tienen una relación en un punto. La historia de la lengua con la historia, la física con ciertos aspectos de la gramática, las matemáticas con ciertos aspectos de la gramática, la tecnología con ciertos aspectos de la computación lingüística. Enseñanza ludificada y práctica. Por favor, no entiendan ustedes la ludificación como un juego de infantil y de primaria, evidentemente, pero
si el aprendizaje carece de cierta formalidad, de cierto riesgo, incluso de miedo, del miedo por el aprobar, por el suspender, por sacar una nota o por sacar otra, quizá los alumnos estén mucho más relajados y aprendan de mejor manera. Al final, el lenguaje no solo se aprende a manejar en una clase de lengua, ni mucho menos, sino se aprende también sin darse cuenta, ¿verdad? Interactuando. Algunos ejemplos que los alumnos podrían estudiar en la asignatura de lengua: la economía del lenguaje, que tanto tiene que ver con los dobletes de género, por ejemplo, en una aplicación actual. El concepto de rasgo, para que entiendan el concepto de rasgo también en programación. Esa unidad atómica indivisible que tiene la lingüística, que tiene nuestra propia computación, nuestra propia facultad. Los universales, sobre todo, también el aprendizaje de la programación artificial, pero también el aprendizaje de segundas lenguas, para que vean que las lenguas, como ejercicios naturales innatos a nuestra especie, también innatos a nuestra sociedad, por supuesto, se comportan de ciertas maneras a partir de ramas, de troncos y a nivel general. Como pueden ver, que los demostrativos aparecen en todas las lenguas, que las lenguas donde hay más uso de conjunciones también hay más uso de preposiciones, etc. Y como último, el pegamento, la unión entre las palabras, entre los morfemas, entre los rasgos, entre los fonemas, entre la entonación, que no deja de ser el ensamble y un segundo tipo de ensamble, el movimiento. Por supuesto que hay aplicación de metodologías activas, aparte de la ludificación, que dejo a un lado la ludificación como metodología, por supuesto, el aprendizaje basado en proyectos dentro de la propia asignatura, pero también compartiendo proyectos con otras asignaturas según el temario de cada curso, sobre todo a partir de tercero de la ESO, donde las asignaturas sufren una especialización muy interesante para la lingüística, pero también para otras competencias científicas, como puede ser la biología o la química. Pares mínimos y análisis inverso, que los alumnos piensen, que no hagan sistemáticamente los mismos ejercicios y, como acabo de nombrar, la cooperación con otras asignaturas. Aquí tienen ustedes varios ejemplos. Se puede coordinar con historia y con geografía a nivel de la geografía lingüística, de la historia lingüística, con segundas lenguas como el inglés, como el francés, como el latín, con matemáticas, sobre todo la parte algebraica, con biología, sobre todo la parte fisiológica, con química para entender las valencias en tercero de la ESO de los elementos químicos, pero también para entender las valencias de los verbos o de los nombres o de las categorías léxicas en general, y con la tecnología para todo este conocimiento lingüístico que vamos a ir adquiriendo a lo largo del curso o a lo largo de los cursos, poderlo aplicar a lo que todos sabemos que es el futuro, que es la programación y las competencias digitales. Aquí ustedes tienen el DAFO. Bueno, yo he querido dividir en 4, aunque al final no me ha salido 4, ¿no? Las debilidades aquí la tienen, la formación del profesorado, las leyes educativas, la prueba de acceso de universidad, que al final tienen que aprobar a todos los alumnos, las amenazas. Me gustaría que interactuásemos después de esta conferencia y que ustedes me dijesen qué amenaza tiene el aprendizaje aplicativo de la lingüística a la actualidad. Y luego, como fortalezas y oportunidades, para mí, en este sentido, son lo mismo. Tanto la fortaleza como la oportunidad: acercamiento a la innovación científica, aplicación a la vida real, mayor conocimiento lingüístico para futuros profesionales no lingüistas, sean del campo que sean. Pero, claro, todos necesitamos mayor competencia lingüística, mayor competencia comunicativa.